noches. Esta es Dosis Política, como todos los miércoles y los lunes también, que sabemos lo dedicamos a entrevistas a nuevos rostros de la política. Hoy día mañana, 1 de junio, es el Día de Acción Popular, el Día de la Bandera se llamaba, ¿no? Y hemos invitado a Víctor Andrés García Belaúnde y a Pedro Morales, que va a estar por llegar, pero antes de eso queremos tratar un tema que es de la mayor importancia. Hace un par de días el presidente López Obrador de México declaró, bueno, en estas discrepancias y controversias que tiene y que no quiere reconocer a la presidenta constitucional del Perú, pero dijo que había que cortar o no tener relaciones comerciales entre Perú y México, y eso ha hecho saltar inmediatamente las reacciones de diversos lugares, entre ellos nada menos que el Consejo Empresarial de México. Estamos con su presidente, el señor Juan Carlos Pérez Góngora. Bienvenido, don Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, que seguramente resultará muy esclarecedora para la gente, ¿no? Cuénteme, hemos visto el comunicado de ustedes y a ver, pónganos en contexto cómo ha sido la decisión, la reacción del Consejo Empresarial, qué piensan su gremio en este sentido. Bueno, primero, buenas noches, un saludo desde Monterrey, México, para ti, Jorge, y para Víctor Andrés también. Me da un gusto que me inviten a platicar de este tema, de lo dicho pues por el presidente mexicano. A ver, podría decir que me da pena, ¿no? Me da pena lo que dijo, primero porque inició metiéndose en la vida política interna de ustedes, emitir opiniones sobre el cambio de gobierno que tuvieron a finales del año pasado, pero ahí no quedó. Dos acontecimientos posteriores, uno de ellos donde no ha querido ceder la presidencia de la Alianza del Pacífico, que bueno, no nada más es un asunto de Perú, sino también está Colombia y Chile y obviamente como parte mexicana. Pero lo que dijo la semana pasada, del viernes concretamente, que pues, pretendía o que iba a romper relaciones económicas y comerciales con Perú. Y ahí, cuando lo escuchamos, pues a nosotros nos causó pues un problema grande, porque el tema de las relaciones comerciales o económicas es un tema que le corresponde al sector privado, a la actividad económica. Yo no sé que el gobierno mexicano les venda algo a ustedes o el gobierno de ustedes le venda algo al gobierno mexicano, ¿no? Entonces, pues es un tema del sector privado, es un tema de los empresarios, y que el gobierno no se puede meter a obstruir este tipo de actividades. Además tenemos pues, dos tratados, el tratado comercial con ustedes, que tiene más de 10 años, y el de la Alianza del Pacífico, que tiene aproximadamente 8 años, ¿no? Entonces le mandamos una carta al presidente mexicano diciendo que nos extraña su comunicado, o su dicho en la famosa mañanera, y que definitivamente le solicitamos se abstenga de emitir opiniones que lo único que puede causar es hacer ruido entre las relaciones comerciales que tenemos los mexicanos y los peruanos. ¿Y ha tenido respuesta el presidente, por ejemplo, en la mañanera de hoy día ha dicho algo o no? No, no ha dicho nada, no lo ha dicho ni en la del lunes, ni en la del martes, ni en la de hoy. ¿Eso significa que ha acusado el golpe? ¿Ah? No, yo creo que, a ver, tenemos, Jorge y Víctor, toda la razón. O sea, no es un tema de interpretación, de que, bueno, es que... No. A ver, tu gobierno, tú no te metas en las relaciones comerciales. Más o menos a México le representa un 1%, vamos a decir, las exportaciones hacia el país de ustedes, y tengo entendido que de las exportaciones de ustedes más o menos es como un 3 o un poquito más hacia México. O sea, así sea medio punto, y vamos a decir, no es tan relevante, pero sí es de suma importancia para un negocio que a lo mejor sus ventas representan el 10, el 20 o el 50%, un negocio de Perú que le esté vendiendo a empresas mexicanas productos para que los comercialice aquí
a la sociedad mexicana, o viceversa, o sea, no tiene por qué meterse y causarle un perjuicio a una actividad económica que realizamos los particulares, y que esto es una actividad que la única obligación que nosotros podemos tener con el Estado mexicano pues es pagar nuestros impuestos y ya, y que sean productos que si tienen determinada regulación, pues, que se cumplan, si fuera en materia de salud o alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, le quiero explicar lo siguiente. Hay dos departamentos del sur del Perú que tienen una íntima relación con el Grupo México. Ahí hay dos minas importantes, Cuajone y Toquepala, el departamento de Tacna y Moquegua, cuyos ingresos sustanciales del canon minero vienen de esas minas. Imagínense lo que significaría cortar eso. Eso no es posible para empezar, ¿no? Porque hay contratos, una serie de cosas, pero es improbable que eso suceda. Pero crea pues una incomodidad, no sé, no creo que sea pánico, pero sí crea una situación innecesaria absolutamente, ¿no? ¿Y cómo está la balanza México-Perú ahora en este momento? Bueno, México, pues nosotros todos los días en las mañaneras escuchamos ocurrencias del presidente, y bueno, esto la verdad es que nos preocupa más que todo por la imagen que puede causar en el sector empresarial de nosotros y de ustedes, como lo acabo de decir, Jorge. No puede prohibir, si el Grupo México quiere invertir más dinero en minas, pues no le puede prohibir que haga un cheque y haga una transferencia y llegue al país de ustedes. O sea, eso no lo puede evitar. Entonces, es más el ruido que hace, es más el escándalo que hace. Claro. Incluso en la Alianza del Pacífico, que hoy en día somos 4 países y que hay países observadores que se les está invitando a que entren también a esta alianza, pues como que van a decir, oye, pues están peleando 2 de los 4 países, pues mejor me quedo en stand-by por lo pronto. Claro. Entonces, esos son los problemas que nosotros vemos más. No los puede prohibir. Si yo estoy importando una mercancía de Perú, pues me la mandan, llega a la aduana, la expuerto por barco en el puerto donde llegue, y bueno, pues pago los impuestos y no me pueden prohibir. A lo mejor si el presidente quisiera castigar o meter trabas, pues puede decirle a la gente de aduanas que le paren un poquito la mercancía, pero si no me la dan mañana o pasado mañana pagando mis impuestos, pues yo me voy a un juicio de amparo y me tienen que dar una suspensión para que me liberen las mercancías. Tenemos los tratados comerciales, tenemos antecedentes que estamos importando, estamos teniendo un comercio internacional. Pero sí es un problema porque en lugar de dedicarnos a hacer más negocio, andamos viendo cómo nos esquivamos de las decisiones de Palacio Nacional. Entonces sí vemos... Una pregunta. La balanza comercial, tengo entendido que el Perú le vende a México cerca de 500 millones de dólares, pero que el Perú compra de México cerca de 1.700 millones de dólares. La inversión peruana en México es muy pequeña, la inversión mexicana en Perú es muy grande, ya lo dijo Jorge con las minas. Claro, también, por ejemplo. Las minas, Claro, América Móvil, Arca, la Coca-Cola, el Inca Kola, que es la bebida de sabor nacional peruana, la más exitosa en muchas gaseosas en el mundo, es hoy día propiedad de la Coca-Cola, antes no lo era. Antes competían, ahora México ha comprado las 2 marcas. Entonces hay muchas cosas más que están ahí integradas. Pero una pregunta finalmente. El señor López Obrador, cuando era candidato, se quejó mucho de que el gas peruano llegaba a México muy barato, pero en México se vendía muy caro, llegaba al pueblo mexicano muy caro. ¿Ese gas sigue llegando o no? Porque una empresa, creo, Rexol es la que saca el gas, la transporta, llega a México. En México había un puerto que no recuerdo su nombre, y allí se distribuía a través de una empresa estatal. ¿Eso sigue produciéndose en este momento? Tengo entendido que sí, se sigue comercializando eso. Y bueno, eso que se quejaba, como lo dices, Víctor Andrés, el presidente de la República, pues también sucede con la gasolina que se importa de Estados Unidos, en donde a nosotros nos las venden al doble aquí en el mercado interno de lo que cuesta en Texas, que es el estado fronterizo aquí del noreste mexicano. Entonces, sí, es un discurso en campaña, es otra actuación que se hace,
Las cifras que diste, Víctor Andrés, son correctas, más o menos, 600 millones venden ustedes hacia México y México como 1.700 o 1.600 más o menos millones. Tenemos entendido que la inversión mexicana en las empresas, en los grupos de los que se mencionaron ahorita en total, anda entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, que pues es una inversión buena. Es más chica la inversión de ustedes hacia México, pero no importa, pues ese es el comercio, ese es el mercado. O sea, el inversionista mexicano y peruano y de todo el mundo pues tiene el derecho de invertir en donde él quiere. Es parte de la globalización y es parte de que nos tenemos que poner vivos pues para hacer mejores negocios. Por ejemplo, ustedes tienen una gran oportunidad con México porque nosotros somos más de 120 millones de habitantes. Entonces, el que ustedes vendan productos, pues ese mercado lo tenemos aquí. O sea, ahí lo tienen, aprovechenlo pues, ¿no? El mercado de Perú es más pequeño, tengo entendido que es 34 millones más o menos de habitantes. Pero no importa. El tema es que puede haber una empresa, un nicho de empresas que digan, no, yo vendo este producto, yo sé que lo compra la industria o que lo compra los comercios de Perú. O sea, ¿y por qué me van a perjudicar mi actividad? Entonces no me la deben de frenar. Nosotros, después de esto que le mandamos al presidente mexicano, pues continuaremos siguiendo otro camino que será el Senado de la República, porque es el que aprueba los tratados, y le pediremos al Senado, bueno, pues que también intervenga y le llame la atención al presidente de la República, porque no es posible que continuemos con este tipo de actos, ¿no? Ya para ir terminando, Juan Carlos, ¿tú ves aquí, vas una cortina de humo por otros temas de política interna de México o se le salió, se le fue, se le chispoteó, como se dice? ¿Qué pasó? No, yo creo que el presidente mexicano es muy inteligente en la parte política. En economía y en esas cosas nomás no le entiende, ¿no? Pero en la parte política sí es muy, muy inteligente. Y mucho de esto, que puede ser parte, son distractores ante los problemas internos que tenemos en México. Tenemos una elección este domingo de 2 estados de la República, el Estado de México, el más grande del país, y otro, el de Coahuila, que es un estado fronterizo en el noreste mexicano que produce, entre otras cosas, automóviles, los exporta mucho a Estados Unidos, en donde en el caso de Coahuila pues prácticamente no tiene que hacer nada el partido del presidente de México. En el estado de México, que es el más grande, pues aparentemente la candidata del partido oficial de Morena es la que va arriba, pero no la tiene ganada, y el presidente lo sabe. Pero no nada más eso, tenemos problemas de inseguridad, problemas de relaciones con los americanos por el narcotráfico y otros problemas internos de corrupción y de otras cosas que vivimos desafortunadamente. No me gusta hablar mucho de esto en el extranjero, pero bueno, pues lo ponemos sobre la mesa, porque esos problemas los tendremos que arreglar nosotros, pero sí son distractores, son cortinas de humo que muchas veces sirven nada más para entretener a la gente y no ver los problemas fundamentales que tenemos. Otra cosa, has dicho bien lo de la Alianza del Pacífico, en el sentido de que la declaración de López Obrador evidentemente perjudica el desarrollo, el fortalecimiento y la expansión de la Alianza del Pacífico. Es cierto, hay como 40 o 50 países observadores y algunos estaban pretendiendo ingresar a la Alianza del Pacífico: Nueva Zelanda, Australia, Ecuador. Y entonces, claro, con este pleito interno, que para efectos prácticos es un pleito interno, evidentemente entre 2 estados, a pesar de que el Perú es el pasivo, ¿no?, y México en este caso es el activo, está perjudicando ese desarrollo que podría ser un mercado mucho más interesante del que ya lo es. ¿Cómo ves tú esto? Entonces, ¿cuál es la solución que se pueda dar? ¿Que termine López Obrador su mandato, o crees que antes de que termine su mandato se pueden limar asperezas? Yo espero que estos países pues vean que el presidente mexicano sale ya el próximo año, en junio, en un año más va a haber elecciones presidenciales. Ojalá estos países vean la manera de unirse, pero pues sí, están en stand-by. A ver, ¿qué pasó en México con Grupo México?
que le expropiaron unas vías de ferrocarril en Veracruz, estamos hablando de un par de semanas, y entonces dice el dueño de Grupo México, o dice Grupo México, bueno, entonces no voy a comprar Banamex, porque si compro Banamex, porque está en el proceso de comprar Banamex, o City Banamex, que no lo voy a comprar de $7,000 millones, porque me lo pueden quitar. Y Banamex dijo, bueno, por lo pronto suspendo la oferta, no vendo hasta el 2025. Así fue. Así fue. Entonces dice Banamex, yo no voy a andarme metiendo, porque dijo todo el presidente mexicano, dice el presidente mexicano, que si no lo quiere comprar Grupo México, que al gobierno le interesa comprar Banamex, que porque no tiene un banco, dijo. Entonces dice Banamex, suspendo la oferta pública, no se vende hasta el 2025. Ahorita lo de propia. A ver, una última pregunta, la del estribo. Esta es una hipótesis, por supuesto, ¿no? Mira, la Alianza del Pacífico estaba funcionando, ¿no? Desde los últimos 10 años, digamos, más que duplicado las exportaciones del Perú, en fin, con México. Pero los otros procesos de integración, llámese UNASUR, Mercosur, el Grupo ALBA, esos han ido mal, como la mona, o sea, no han funcionado, más han sido foros políticos que económicos. Entonces, me da la impresión, ¿no?, de que más bien esta fuera una movida, como tú dices, Juan Carlos López Obrador es un tipo hábil en política, puede ser necio en la economía, pero es hábil en política. Y bueno, simple y llanamente le quiere bajar la llanta a un proceso de integración democrático que estaba prosperando y que con esto, como vemos, le mete pues una enfriada tremenda, que no sé cuánto demorará recuperarlo, ¿no? ¿Es posible eso? Sí, no, estamos de acuerdo, Jorge, en eso que estás mencionando. Yo creo que tenemos que buscar, por lo menos los sectores privados, y también que los congresos, o en este caso el Congreso mexicano, se pongan las pilas y pues también emita opinión al respecto de que pues, no se va a poder frenar los tratados, ¿no? O sea, esto tiene que continuar, tenemos que impulsarlo, tenemos que limitar la actuación del Ejecutivo. Lo estamos haciendo en México, se pretendió destruir el INE, el Instituto Nacional Electoral, el INAI, que es uno de acceso a la información, se pretendió hacer reformas electorales y todo eso afortunadamente la Corte hasta ahorita lo ha echado. Entonces hemos avanzado con un poder judicial, con una Suprema Corte ya más fuerte, a pesar de que, vamos a decir, el presidente de la República tiene 3 aliados, pero afortunadamente con los 8 restantes se ha podido declarar inconstitucionales. Hay temas de transparencia que dice que por seguridad nacional no va a decir, no va a dar información de la refinería Dos Bocas, por ejemplo, que no va a dar información de en qué se está gastando para hacer el famoso Tren Maya. A ver, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad nacional? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, yo estoy de acuerdo que si la Policía Federal o el Ejército va a comprar un sistema de comunicación interna entre ellos, pues no les va a dar la información para que no le pirateen a lo mejor la señal. Todo está bien por seguridad nacional, pero una cosa es la seguridad nacional y otra cosa son los gastos del gobierno. Y entonces sacaron un decreto que todas estas obras por seguridad nacional no se iba a dar información y la Corte se lo acaba de quitar. Y ahorita el pleito que trae el presidente es con la Corte también, dándole duro, ¿no? Tirándole duro a la Corte. Pero bueno, pues ahí va avanzando. Nosotros esperemos resolver nuestros problemas internos y esperemos que las relaciones comerciales, Jorge y Víctor Andrés, pues sigamos no igual, mejor cada vez, ¿no? Oye, bueno, te agradecemos mucho esta estupenda entrevista. Nos queda el concepto distractores, ¿no? Eso es lo que está en el fondo de este tema, ¿no? Así que muchas gracias, un abrazo hasta Monterrey, ¿no? Y ya más adelante posiblemente nos veamos, ojalá esto se resuelva prontamente. Muchas gracias, nos vamos a un corte, un saludo al Perú, Juan Carlos, ¿no? Sí, muchas gracias, un saludo a Lima, Perú, a todos los habitantes de ahí, y un saludo a ustedes dos, a Jorge y a Víctor Andrés, que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos estamos viendo, vamos a un breve corte comercial y volvemos con una entrevista sobre Acción Popular y el presidente Fernando Verón de Terry, acá con Víctor Andrés.